Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Simón Burlón. Él es oficial principal, subjefe del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de Bomberos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto. Simón, bueno, estaremos hablando de varios temas, pero obviamente vamos a arrancar por esta explosión en Villa Biarritz. Finalmente están trabajando, todavía no se ha determinado la causa, ¿verdad? Sí, los peritos siguen trabajando, siguen yendo al lugar. Enseguida que hubo la explosión, ellos ya estaban haciendo relevamiento, pero lógico que la seguridad para ellos no había garantías para que puedan trabajar, tuvieron que esperar. Después que hicieron apuntalamiento de las losas sí pudieron entrar, recabar más evidencias y todavía resta poder tomar declaraciones a más personas de las que estaban ahí y todavía no tiene una conclusión. ¿Cuántos bomberos trabajaron? Y alrededor, en lo que fue rescate y primera respuesta, alrededor de 20 y después equipo de peritos son 6 personas. Sos joven, pero, perdón, Ro, ¿has visto algún otro episodio? Es prácticamente histórico, ¿no? Nunca antes visto. Bueno, hemos comentado con los compañeros Sí. y que también tienen mucha experiencia y a veces se da explosión, nosotros denominamos explosión de ambiente, Sí. por lo general se da, pero la destrucción es más bien a nivel de cristalería, vidrios, desplaza muebles, puede llegar a romper algún muro, pero con el potencial de daño que tuvo sorprende a la mayoría de los bomberos. Precisamente, ¿por qué crees que tuvo tanto potencial? ¿Porque tenía que ver con la losa radiante y las cañerías en ese sentido? ¿Por qué pudo haber pasado? Sé que capaz que es adelantarnos mucho Sí, a qué pudo pasar, ¿no? Pero fue mucho el potencial y la onda expansiva. En realidad los peritos están investigando, continúan en esa etapa. A veces uno se plantea algún tipo de hipótesis y lo que se podría llegar a manejar es que, teniendo en cuenta la hipótesis de la acumulación de gas, es que estuvo mucho tiempo acumulándose gas, que se fue por diferentes ductos, o sea, se acumuló mucha cantidad y en el momento que hubo esa energía de activación, por la cantidad de gas que hubo, fue las dimensiones y la onda expansiva. Claro. Ahora, ¿esta es una situación prevenible? Sí, entendemos de que sí. Por ejemplo, el gas tiene un odorizante que se le agrega justamente para que las personas lo puedan detectar y en el caso que se detecte, las personas pueden llegar a tomar ciertas medidas que evitan de que haya una explosión. ¿Cómo podríamos prevenir en nuestras casas y según el tipo de calefacción, dentro de las tradicionales que utilizamos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos prevenir y cuidar que esto no suceda? Bueno, hablando siempre de gas, ¿no? Equipo de calefacción, o puede ser cocinas también. Lo primero es tener mucho cuidado, tener precaución y todo lo que sean conductos, arandelas, que estén bien dispuestos, bien fijados. Ahora, cuando es cañería, gas por cañería, gas natural, ahí lo que recomendamos es que siempre estén asesorados por la compañía que le provee ese servicio y de que se hagan los mantenimientos que tengan que hacerse. En el caso de detectar olor a gas, que como les decía, el gas siempre tiene un olor desagradable para que pueda ser detectable, ahí lo que tienen que hacer es abrir todas las ventanas para que se renueve esa mezcla que puede ser explosiva o no, para que se renueve, se ventile, y en el caso de llamar a la compañía que les brinda el servicio o a bomberos, tienen que hacerlo desde afuera de la vivienda porque muchas veces pasa que la mezcla esa explosiva simplemente con el aporte de energía del celular puede ser... Celular, claro. Exactamente. Entonces la recomendación es esa. Ahora, ¿es determinante para entender cuáles fueron las causas, la recuperación de las personas más afectadas que hoy están internadas? Sí, eso es fundamental. Los peritos están aguardando que eso suceda porque justamente las personas que viven en ese apartamento pueden llegar a aportar información de cuál fue la energía de activación o qué fue lo que sucedió para que se produzca lo que pasó. O sea, va a ser determinante su recuperación para un poco conocer el informe final de bomberos que Exacto. mucha gente, sobre todo la prensa, está esperando para informar, ¿no? Si bien ya se tomaron testimonios de diferentes personas, es fundamental de las personas que viven ahí, En el que lugar. son las que saben realmente lo que pudo haber pasado, lo que sucedió. Claro.
Saliendo un poco de Villa Biarritz, también ocurrió un incendio en una residencial. Esto ocurrió el mes pasado, ¿no? Sí, hace algunas semanas. Hace unas semanas. Y pensaba en eso de la habilitación de bomberos, ¿no? En este caso creo que estaba en proceso la habilitación. Preguntarte primero en qué consiste esta habilitación de bomberos y cuántas casas residenciales la tienen. Bueno, la denominada habilitación de bomberos o certificación es un trámite, es un certificado que es obligatorio por ley, dispuesto por ley 15896, y la habilitación le corresponde a todo el establecimiento, lugar, y lo único que exceptúa de esta habilitación es donde vive un núcleo familiar. Es decir, que después todo tiene que tener bomberos. ¿Qué implica? Muchas veces depende de los controles que se puedan llegar a hacer por gobiernos departamentales o otras instituciones, pero principalmente los hogares de ancianos, como ya han sucedido algunos accidentes y son lugares vulnerables, el porcentaje de la habitación también depende de dónde esté ubicado. Entendemos que en la capital puede ser de que haya un control más riguroso y haya un porcentaje de locales más que estén habilitados, y en el interior puede ser de que estos controles no se hagan realmente. Se habían agilizado bastante los trámites cuando hubo alguna situación grave con residenciales. En realidad el proceso de habilitación hoy en día es muy rápido, porque no depende como antes, que dependía de una inspección por parte de bomberos, sino que es todo en base a declaración jurada. Sí. Entonces son documentos que se firman, las personas se hacen responsables, se hace una capacitación y puede llegar a demorar 5 días, 10 días y queda pronto. Pero depende muchas veces de, por ejemplo, si hay que instalar una red de incendio, detectores, son cosas que hay que costearlas y económicamente depende del propietario y a veces puede demorar. En el caso del edificio, ¿estaba el permiso de proceso, de bomberos? ¿no? Porque tampoco estaba. Sí, estaba en proceso también en el caso del edificio. Y esa pregunta te quería hacer justamente. ¿Una empresa o cualquier empresa de cualquier rubro puede funcionar con el trámite en proceso o debe esperar a terminarlo para comenzar a funcionar? En realidad, por ley, para poder funcionar debe de estar certificado, habilitado. La realidad es que muchas veces son muy costosos. Por ejemplo, una red de incendio, un sistema de detección, son cosas que salen muy caras. Sí. Entonces se les permite ir por etapas. Una primera etapa se cumple con una parte de la certificación.
Seguimos conversando con Simón, encargado de Relaciones Públicas y Prensa de Bomberos. Estábamos hablando antes de la tanda de la habilitación que estaba en proceso en este edificio de Villa Biarritz, bueno, donde ocurrió esta explosión el pasado viernes. ¿Cuál era la situación total, real? En realidad el proceso del trámite muchas veces puede estar muy avanzado, ¿no? En este caso eran los primeros, o sea, habían iniciado pero no habían avanzado en el trámite. Tenía algunas medidas de protección contra incendio, pero no, en la parte administrativa faltaba todavía. Perfecto. ¿Cuáles serían las recomendaciones que podemos darle a la población en general, tanto en lo que tiene que ver con el gas como en los otros elementos que también ustedes ven que son los más peligrosos, sobre todo en esta época del año? Sí, en esta época tenemos muchos accidentes domésticos y como primera medida lo más importante es todos los equipos de calefacción o que pueden tener algún riesgo, es utilizarlos siempre que haya gente que los pueda cuidar, que los pueda controlar y no retirarse del domicilio o no irse a dormir. Que, por ejemplo, cuando uno está durmiendo... La estufa leña, la típica, claro, que la dejas prendida. La estufa leña, ahí va. Si bien durmiendo procesamos estímulos sensoriales, sentir olor a quemado o escuchar algún ruido, que es lo primero que las personas sienten, cuando estamos durmiendo es muy difícil. Entonces tenemos muchos casos de incendios con fallecidos y cuando las personas estaban durmiendo. Por eso es importante usar el equipo de calefacción siempre que haya gente y bueno, no irse a descansar, no salir porque es en ese momento que sucede. Y después en la gama que hay de equipo de calefacción, eléctricos, a gas, a leña, por ejemplo los que son a leña hay que limpiar la chimenea, que eso puede llegar a generar un incendio en el interior del ducto. Claro. Utilizarlo con el chispero de protección para evitar que pueda saltar alguna partícula con temperatura. Los que son con llama al descubierto, o sea que se ve la llama como la estufa leña y estufa gas, es importante siempre dejar una ventana un poquito abierta, una banderola, algo que permita que el aire se renueve, porque este tipo de equipo de calefacción consumen oxígeno y pueden llegar a generar algún gas tóxico, entonces es recomendable que el aire se esté renovando. Bien, ¿el teléfono para llamar es 911? Exactamente, ante cualquier emergencia, el teléfono de bomberos 911, 911 y ahí se reporta la emergencia. Bien, Simón, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, y felicitaciones por el trabajo que realizaron en un momento, la verdad, bastante crítico para los montevideanos y bueno, para el barrio en particular, así que felicitaciones por el trabajo que realizaron. Muchas gracias. Gracias.